Profesor del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, Alfonso Mendiola es una de las figuras más reconocidas en el campo de la historiografía en México. Además de contar con una importante obra personal, entre sus principales contribuciones sobresale la dirección de la revista Historia y Grafía, que este año cumple 25 años. Con un amplio repertorio de autores y temas, a lo largo de este cuarto de siglo, Historia y Grafía se ha convertido en el principal referente en la lengua española sobre temas vinculados con la historiografía. Desde su lugar a la cabeza de este destacado proyecto editorial, no es casual que Alfonso Mendiola responda con claridad y conocimiento de causa a la pregunta sobre la diferencia entre historiografía y teoría de la historia. Sostengo que lo único que se puede hacer es historiografía, que la teoría de la historia perteneció al siglo XIX y a la primera mitad del siglo XX, que la teoría de la historia estuvo muy vinculada con una interpretación de lo que hacían los historiadores desde un campo distinto al de los historiadores, que era el pensamiento filosófico. Y el pensamiento filosófico en el 19 y la mitad del 20 se consideraba como el juez que decide qué es ciencia y qué no es ciencia. Entonces la filosofía era una especie de magisterio de la verdad, y entonces se elaboraba una reflexión sobre el texto de historia para decir si era verdadero o no era verdadero. Yo he llamado esto que es una interpretación de la historia desde fuera y sin conocimiento del oficio. En el momento que la filosofía pierde ese estatus de decir que es ciencia y que no es ciencia, cada disciplina ha tenido que reflexionar sobre sus criterios de validez. La historia empieza a reflexionar sobre sus criterios de validez, pero el pensamiento filosófico planteaba criterios de validez que inmediatamente los convertía en universales o históricos, y que el historiador planteaba criterios de validez que, dado que tenía que ser historiador en cuanto a la práctica con su propio oficio, historizaba. Cuando yo hablo de una reflexión sobre la historia, es una reflexión del historiador en términos de historiador, siguiendo los mismos procedimientos con los que investiga la Revolución Mexicana sobre su propio texto. Y esa sería la diferencia que yo veo entre teoría de la historia e historiografía. Para mí, Claude Lévi-Strauss es el iniciador de dos cosas. Uno, el historiador aparece en la historia a pesar de que quisiera dejar solamente presente al pasado. El pasado se manifiesta en el texto y el historiador interviene, pero no solo interviene, sino que también la inteligibilidad del pasado está construida a través de una artificialidad, y el propio texto es un artificio. Es muy interesante el capítulo último de Pensamiento Salvaje, porque va sugiriendo cómo, dice, el historiador inventa secuencias, dice, un texto biográfico cuenta las cosas por día, un texto de historia por décadas, la prehistoria se cuenta por eras, dice, y todas estas unidades son unidades artificiales que el historiador va eligiendo. Ese sería, para mí, la década de los 60 es básica. Ahora, la cuestión social y política, Claude Lévi-Strauss viene después de los movimientos de liberación, en particular el movimiento argelino, y lo que está haciendo es una crítica del eurocentrismo, que va a ser lo que permite salirse del pensamiento occidental y pensar en otras formas
históricas. Siempre tuve una relación de extrañeza con el libro de historia, porque la formación filosófica te aprendes a leer de una manera, que es buscar argumentos, ver si los argumentos son coherentes, y cuando me enfrento con el libro de historia veo que es una narrativa y yo lo que empiezo a buscar son argumentos, y me llevó siempre a pensar la historia como ciencia ficción. La historia nace como aquellos testigos oculares del hecho que se está indagando. Entonces aparece la idea del testigo. A partir de esa noción del testigo, lo que me doy cuenta es no hay historia sin testigo. Entonces tiene que haber un testigo, un testimonio que guarde eso que se dice. Ahora, el testigo, que es base de la investigación histórica, no solo nunca dice todo, sino que involuntariamente oculta cosas. Entonces siempre hay una manera de leer el documento que implica este gesto de ocultar. Siempre he tenido la imagen de que el documento es como el que entra a robar una casa, que va borrando las huellas que va dejando para no ser descubierto, y el documento tiene ese funcionamiento. La historia encuentra sus lógicas de representación de los hechos pasados a partir del laboratorio que es el texto literario. El texto literario va innovando en representaciones del pasado, y esas innovaciones que se dan en el campo literario resultan pertinentes para que cada época intente representar el pasado. El texto literario serían las condiciones lógicas que el historiador debe usar. Por eso el historiador tendría que estar leyendo literatura contemporánea para ver formas narrativas que utilizar. Una pregunta es: ¿qué es lo que hace que sea falseable el texto de historia? Y se encuentra inmediatamente la cuestión de los documentos y de las fuentes. El historiador no puede inventar algo que no se encuentre en los documentos. Ahora, el problema para mí es que el documento también se inscribe en una relación de comunicación. El documento se hizo dentro de una estructura política destinado a tal cosa, y cómo el historiador debe utilizar el documento como parte de ese sistema de comunicación en el cual prevalece. Entonces sería la relación con el documento, la hace empírica, pero resulta que el documento, el historiador lo tiene que interpretar. La obra de Alfonso Mendiola es ampliamente leída dentro y fuera de las fronteras nacionales. Entre sus libros más importantes destacan Retórica, Comunicación y Realidad, la construcción retórica de las batallas de la conquista, Bernal Díaz del Castillo, Verdad romanesca y Verdad historiográfica, y Michel de Certeau, Epistemología, Retórica y Duelo. Su artículo El giro historiográfico, la observación de observaciones del pasado, es considerado como un clásico dentro de los estudios en la materia. Escuchemos por último qué significa el giro historiográfico. Junto con Guillermo Cermeño nos dábamos cuenta que la palabra historiografía se utilizaba como una cuestión accesoria al proceso de investigación del historiador.
lo que veíamos es que la historiografía era presentar a un autor, presentar la obra del autor, sugerir el método que utilizó y las interpretaciones que dio. Entonces era como una especie de historia de la literatura, el autor y la obra. Lo que nosotros, junto con Guillermo, empezamos a ver es que la historiografía no era una reproducción de la historia literaria, sino era que el historiador mismo se historizara y en esa historización del propio historiador poder situar la obra en el contexto en el que se produce. Entonces lo que nosotros veíamos es que toda investigación histórica invitaría a dos tareas. Una, que el historiador historizara sus documentos, como es la práctica del historiador, pero que se historizara a sí mismo y que historizara el contexto del cual habla. Entonces la idea era, el historiador habla desde el presente, habla situado en conflictos sociales, en situaciones económicas y culturales, y tiene que situar su propio libro de esa manera. Y la imagen que teníamos era que el libro de historia era un palimpsesto, que el historiador tendría que leer el libro de historia, tratando de ver el momento en que el libro de historia se escribió. Puedes leer la entrevista completa en